Muy buenos días, querida y amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Avanzan los días, ¿verdad? Hemos llegado ya al día 400, unidos en oración. El tiempo avanza, no se lo puede detener y lamentablemente este virus que nos está afectando también ha avanzado a grandes velocidades. Estamos en una situación muy delicada a nivel nacional y en las ciudades de Quito, Guayaquil y las ciudades del país en general, el sistema de salud está colapsando. Tenemos que unirnos en oración para buscar de Dios el oportuno socorro. El libro de Hebreos, el capítulo 12, menciona en el versículo 1 lo siguiente: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay dos cosas importantes en este texto. Implica estar en paz. Y podemos nosotros, en medio de la tribulación que estamos viviendo por la pandemia, ¿podemos estar en paz? Parecería ser que no, pero es factible estar en paz en medio de esta tribulación por la pandemia, por la situación económica en que vive la nación. Tenemos ya elegido a un presidente de la República, ¿verdad? Y anhelamos de alguna manera que el Señor le guíe para que tome decisiones saludables en medio de la situación difícil en que vive el país. Pero necesitamos avanzar. ¿Y cómo podemos avanzar? El texto de Hebreos dice: sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cómo vivir en santidad en medio de una situación como la que estamos pasando? Violencia, corrupción, crisis económica, pandemia, enfermedad, sistemas de salud colapsados, falta de vacunas, falta de organización por las vacunas. ¿Qué podemos hacer? Por eso, querida y amada Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, por la gracia de Dios, a partir de este jueves, vamos a ir tratando a lo largo de las próximas semanas, Dios mediante, si el Señor así lo permita, me van a permitir compartir un lema, y es: la integridad es una inversión rentable. La integridad es una inversión rentable. La integridad, que hemos hablado varias veces de no tener huecos, pero una descripción más hermosa de lo que es integridad es la capacidad que tiene el ser humano de exponerse ante la luz de Dios y que la luz de Dios, lo examine, lo profundice la realidad interna de cada uno de nosotros. Entonces, el que vive en integridad tiene que estar dispuesto a ser expuesto a la luz de Dios, que todo lo escudriña, que todo lo observa, que todo lo mira. Cuando la persona está en esa condición de ser expuesta ante la luz de Dios, sus actividades, su actitud, su quehacer cotidiano será una inversión. Y recuerden que la palabra inversión tiene que ver con algo que se pone, que no es un gasto. La inversión no es un gasto, y que la conducta en integridad es una inversión, pero es una inversión rentable. La palabra rentabilidad está ligada a que se puede invertir, que el capital pueda ser recuperado y a su vez se tenga ganancias. ¿Cómo podemos manejar esto en medio de un país como estamos viviendo? Pues ese es el desafío. A la luz de la Escritura, querida y amada Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, trabajemos juntos en cada día de los devocionales que varios pastores exponen por la gracia de Dios y por la iluminación del Espíritu Santo. Como atrevido, digo yo, unámonos en este tsunami que hemos estado hablando durante todo este tiempo. Quiero recordarles el texto de Ezequiel 47:9, donde dice: por donde corra este río,
todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Tengamos un momento de oración. Amado Padre Celestial, tú que escudriñas nuestro corazón, quiero yo pedirte, Señor, con humildad, que me permitas exponerme delante de ti, Señor, bajo la poderosa luz de santidad que de ti emana, para que al exponerme, Señor, tú me permitas, oh Dios, verme a mí mismo de las falencias que yo tengo como persona, y con la guía de tu Espíritu Santo me permitas, oh Señor, exponer tu palabra, que me ayudes a que esa integridad que tú anhelas, Señor, se muestre verdaderamente en mí y pueda conducir, Señor, el agua de vida de tu palabra en los lugares donde se requiera, para que haya abundancia de revelación por medio de esta tu palabra, Señor, para que la gente que reciba tu palabra pueda vivir por el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Te lo ruego con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta primera reunión de esta serie, La integridad es una inversión rentable, vamos a ver lo que es el rol profético de la iglesia. La iglesia es un organismo sobrenatural y no una organización humana. Mire, la iglesia es un organismo sobrenatural y no una organización humana. Pero siendo un organismo, por supuesto que debe estar bien organizado. Para organizar a la iglesia se requiere el uso adecuado del don que solo el Espíritu Santo lo puede dar. La palabra don, recordemos, que viene de dos palabras, dorea y carisma. La Biblia me dice que el carisma es la manifestación del Espíritu Santo en la persona que tiene el dorea. Dorea es el don, hablando de Jesús, que está en el corazón de la persona, y cuando esto ocurre, el carisma se manifiesta en forma externa. Por esa razón podemos afirmar, sin dorea no hay carisma. Es decir, sin Jesucristo en el corazón, no es posible que se manifieste el carisma del Espíritu Santo en forma externa. Cuando la persona está llena del Espíritu Santo, es decir, cuando la persona es consagrada a Dios, esa manifestación del carisma, manifestación del don por el Espíritu Santo, en el ejercicio de su tarea cotidiana, en el ejercicio de su ministerio. Cuando eso ocurre, la persona trabaja para que se extienda el reino de los cielos. Esto es importante comprender. Entonces, cuando la llenura del Espíritu Santo se convierte en algo real y se manifiesta el carisma por el Dorea, Jesucristo en el corazón, cada miembro de una iglesia se convierte en un agente muy importante para extender el reino de los cielos. Todos los carismas, todos los dones están en vigencia. Analicemos uno de ellos, el carisma de lo que es la profecía. La palabra hebrea que se utiliza para profeta es nabi o nabal, que significa anunciador, declarante, el que anuncia el mensaje de Dios. Ese es el profeta, el que anuncia el mensaje de Dios. Y en este tiempo actual, el rol profético de la iglesia, de hombres y mujeres
ungidos por el Espíritu Santo, que anuncian el mensaje de la palabra de Dios, es lo que están cumpliendo o manifestándose en ellos el carisma, el don de profecía. La profecía es la iluminación generada por el Espíritu Santo sobre la persona que Dios ha escogido para ejecutar este don del profeta. La palabra iluminación significa visualización, aclaración de lo que ya está revelado. Tenemos nosotros la Biblia, la palabra de Dios. Todo está ya escrito aquí en la palabra de Dios. No hay una profecía que pueda surgir de cualquier otra parte, no. Todo está en la palabra de Dios. Muchas profecías se han cumplido, otras falta por cumplirse. Pero, ¿cuáles son ellas? Las que están en la palabra de Dios. La iluminación por el Espíritu Santo permite aclarar, visualizar lo que ya está revelado. Es como si, por así decirlo, viene una linterna especial que alumbra la palabra de Dios, ilumina el Espíritu Santo y el hombre de Dios, la mujer de Dios, puede anunciar el mensaje de Dios con claridad. Por otra parte, la palabra iglesia, eclesia, tiene que ver con el significado de congregación, asamblea. Esta palabra eclesia está formada por ek, que significa salir hacia, y kaleo, que significa llamadas de un lugar a otro. Por lo tanto, la iglesia es un grupo de personas llamadas por Dios de este mundo, que no viven bajo las normas de este mundo, pero sirven en este mundo para dar a conocer el reino de los cielos. ¿Cómo? Siendo sal y luz en este mundo, como dice Mateo 5, los versículos 13 y 14. Con este análisis que hemos hecho, sencillo, pero profundo, de estas palabras, podemos decir, por lo tanto, que el rol profético de la iglesia, por lo tanto, es anunciar con poder el mensaje de Dios, con claridad, con transparencia, por iluminación del Espíritu Santo. Por iluminación del Espíritu Santo. Veamos entonces, para iniciar esta serie bajo el lema que les he mencionado, que la integridad es una inversión rentable, miremos 2 capítulos del libro de Isaías. El primero de ellos nos va a permitir observar, ver cómo preparar el camino para que se manifieste la gloria de Dios. ¿Sí? Isaías, el profeta Isaías, 600 años antes de Cristo. Isaías capítulo 40, los versículos del 1 al 5. Dice así: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén. Anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y que se allanen todos los montes y colinas. Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Este texto, por supuesto, se refiere al rol que iba a cumplir Juan el Bautista y preparar el camino para que todos miren la salvación del Señor, refiriéndose a nuestro amado Señor Jesucristo. Y esto pasó en el tiempo de Jesús y el ministerio de Juan el Bautista, como lo explica
Lucas capítulo 3 de una manera muy directa. Pero nosotros estamos en el año 2000. Ya ocurrió esta maravillosa manifestación de aquel ser, el Señor Jesucristo, que se manifestó toda la gloria del Señor a través de Él. Y por medio de Él, del Señor Jesús, tenemos salvación y vida eterna. Nadie puede volver a hacer el trabajo que ha hecho el Señor Jesucristo. Nadie lo puede repetir. Solo Él, Jesús, pudo hacer la salvación y lo hizo de una manera maravillosa. Ahora nosotros, después de haber pasado 2000 años de esta acción sobrenatural y maravillosa, la pregunta es, ¿qué debemos nosotros hacer? Estos textos, proyectándoles a nuestra realidad en que vivimos como país, podríamos hacer una comparación y decir lo siguiente. La Iglesia de Cristo observa la realidad de lo que está pasando en la nación del Ecuador. Porque recordemos que la Iglesia de Cristo es columna y fundamento de la verdad. Es vocera de la verdad. La Iglesia de Jesucristo, la Iglesia evangélica, cuya cabeza, hemos dicho tantas veces, no es el pastor. La cabeza de la Iglesia es el Señor Jesucristo. Entonces, la Iglesia puede observar en estos tiempos los males que estamos pasando como resultado de nuestras propias malas decisiones. Y tenemos que aceptar, los males del Ecuador es el resultado de nuestras propias malas decisiones. Pero es tiempo de quebrantarnos ante los ojos de Dios para recibir su consuelo, el consuelo del Señor. Ya Dios hizo un trabajo espectacular al enviar al mundo a su Hijo amado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es tiempo de que la Iglesia de Cristo levante su voz y exprese palabras de cariño a la nación ecuatoriana, porque estamos viviendo un tiempo complejo y difícil. Podríamos decir, Ecuador, hemos pagado nuestra culpa, hemos recibido el merecido castigo por nuestras faltas. Pero el texto del consuelo es maravilloso a la vez. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que la Iglesia de Cristo en el tiempo actual pueda consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados, como dice 2 Corintios, el capítulo 1, el versículo 4. Ojo con esto, Iglesia amada, Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Somos embajadores de la reconciliación, con capacidad de consolar a cualquiera que esté pasando una tribulación. Pero para ello tenemos que nosotros primero haber sido consolados en la tribulación que hemos estado pasando, para poder consolar a los demás con la misma consolación en que hemos sido consolados. Esto implica que no podemos nosotros como iglesia tener heridas almacenadas por cualquier tribulación, por más dura que ésta sea. Porque si estamos heridos, una iglesia herida se detiene. Una iglesia con heridas acumuladas no avanza. No es portadora de la gloria de Dios. No podemos estar en esa condición. Pero el verso 3, mire lo que dice el verso 3 de Isaías 40. La iglesia profética puede expresar, preparemos el camino en medio de la crisis para que la gloria del Señor se manifieste y no exista estorbos en el camino. Lucas 3 repite exactamente los mismos versículos del profeta Isaías del capítulo 40. Y se le ve a Juan el Bautista proclamando y dando su mensaje fuerte. Y recordemos quién fue Juan el Bautista.
en el pensamiento y en la expresión de nuestro amado Señor Jesucristo, el autor de la salvación, Él dijo que no hay una persona venida de mujer tan grande como lo fue el profeta Juan el Bautista. Jesús lo mencionó así, que Juan el Bautista fue el profeta más grande. Él no hizo milagros, él no hizo nada como otros profetas lo hicieron, pero a juicio del Señor Jesucristo fue el profeta más grande, porque preparó el camino. ¿Y qué es lo que decía Juan el Bautista? Recuerden en Lucas capítulo 3, el hacha está en la base del árbol, y árbol que no produzca fruto será cortado y lanzado al fuego. Wow. ¿Qué significan estos tiempos? Ya la redención se dio. Ya Jesucristo es su obra redentora. Nosotros como iglesia debemos producir frutos. Caso contrario, el hacha está en la base del árbol. Si no se produce frutos, va a ser cortado y echado al fuego. Pero recuerden, ¿cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Él dijo de manera muy directa a las personas que le preguntaban, ¿qué haremos? Los que tienen 2 camisas, den una. Los que tienen comida de sobra, hagan lo mismo. ¿Qué se llama esto? Ética. Ética. Es una distribución equitativa de la riqueza. Ética. Y es lo que necesitamos en este tiempo. Ya Jesucristo hizo la obra más maravillosa, la aplicación de la vida cristiana por medio del mensaje de Jesucristo es vivir una ética. La gente se acercaba y le dice a los cobradores de impuestos, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo debido, que tiene que ver con todo lo que es negocios. El gobierno puede poner más impuestos de los que debe. Yo no puedo, un profesional cualquiera, no puede vender un producto más allá del valor que corresponde con la ganancia respectiva. El profesional no puede vender sus servicios con un valor más allá de lo que debe hacerlo y que tenga ganancia. Eso es ética. Eso es integridad. Cuando los soldados se acercaron, le dijeron, ¿nosotros qué vamos a hacer? Él les dijo, no extorsionen, no se aprovechen de que tienen las armas para extorsionar. Pero él también mencionó, no critiquen, no murmuren, y que puedan, de alguna manera, vivir tranquilos con el dinero que reciben. Entonces, aquí vemos que esta profecía de Isaías capítulo 40, alineada a lo que sucedió en el tiempo de Jesús con el profeta Juan el Bautista, en nuestros tiempos es necesario hacerlo. Debemos preparar el camino para que la gloria del Señor se manifieste y no exista estorbos. ¿Cómo? En el tiempo actual, por favor, en el tiempo actual, 2000 años después de la obra redentora de Jesús, ¿qué debemos hacer? Versículo 4. Rellenen todos los huecos que tiene la sociedad. Eso se llama integridad. Debemos trabajar en el tiempo actual para tener una sociedad sin huecos. 2. Quiten las montañas de la arrogancia y del orgullo de la comunidad. Eso implica trabajar para que seamos una sociedad humilde. 3. Todo lo torcido sea enderezado. Eso implica una integridad aplicada. La única forma de enderezar una sociedad es que nuestra integridad tenga aplicación en el lugar donde nosotros estamos. 4. Que toda persona de carácter rudo, tosco, sea alisado, obteniendo gentileza y ternura. Esto implica un carácter adecuado para manejar la crisis, como lo necesitamos en este tiempo, que en medio de la crisis y del dolor seamos una sociedad gentil y tierna. Entonces el versículo 5 cobra sentido. En el tiempo del profeta Isaías,
en el tiempo del profeta de Juan el Bautista y en el tiempo actual. Entonces y solo entonces la gloria de Dios se movilizará por el territorio ecuatoriano. ¿Cómo se va a movilizar la gloria de Dios en este tiempo actual? Ya Jesucristo mostró la salvación a todo el mundo. Ya lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cómo se podrá ver la gloria de Dios en este tiempo? Vuelvo a recordar Ezequiel 47:9. El agua del río de Dios que sature la tierra ecuatoriana y produzca desarrollo. Que el agua salada se transforme en agua dulce, que haya abundancia de peces y todo lo que toque esa agua, la palabra de Dios, viva. ¿Cómo podríamos entonces formar un tsunami espiritual? En la espera del tsunami, que algo pase y yo solamente sea un espectador de ese tsunami. No, no, no va a funcionar así el tsunami. Yo tengo que ser parte del proceso, porque ya he recibido la salvación por medio del Señor Jesucristo y tengo el Espíritu Santo. Y yo estoy sumergido en él. Entonces, un tsunami espiritual, la gloria de Dios, ¿cómo se puede manifestar en el tiempo actual? Cuando yo soy agente para producir una sociedad sin huecos. Cuando yo soy un agente para generar una sociedad humilde y sencilla. Cuando yo soy un agente para formar una sociedad recta y justa, con una integridad aplicada. Cuando yo soy parte de una sociedad gentil y tierna, que en medio de la crisis puedo yo ser gentil y ser tierno. Segundo punto, la movilización de la sociedad para el tsunami espiritual. Isaías 49, los versículos del 1 al 5. Dice el texto, escúchenme en costas lejanas, oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Me dijo, Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Y respondí, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno, pero mi justicia está en las manos del Señor y mi recompensa está con mi Dios. Y ahora dice el Señor, que desde el seno materno me formó, para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor. Porque los ojos del Señor, porque a los ojos del Señor soy digno de honra, y mi Dios ha sido mi fortaleza. La pregunta en la aplicación de este texto 49, que igual manera se refiere al Señor Jesucristo en el mensaje profético. El Señor Jesucristo hizo todo lo que aquí está indicado. Así redimió a la raza humana, porque de su boca salió la palabra de Dios como espada. Y él fue, que el Señor Jesucristo, la flecha bien pulida, siendo Dios el arquero, y le llegó al blanco de la sociedad. Pero ahora en este tiempo, ya que Jesús es nuestro modelo, la pregunta es, ¿qué vamos nosotros a hacer para movilizar a la comunidad hacia Dios? Uno, el rol profético se puede exponer ante la comunidad solo cuando hay un llamado de parte de Dios. No se puede cumplir el rol profético por iniciativa propia, cuando hay un llamado solamente. Cuando se tiene la convicción que hay que arrancar, que hay que destruir, que hay que arruinar, que hay que derribar todo lo que está en contra de la voluntad de Dios, para luego plantar y edificar, como dice el versículo 1 de este texto, como también Jeremías del capítulo 1, versículo 10. ¿Se acuerdan de esto? 2. El mensaje de la iglesia se debe ajustar por llamado profético únicamente.
a lo que dice la palabra de Dios, porque es Dios quien pone en mí su palabra, como puso en el Señor Jesucristo, palabra de Dios, y puso en su boca. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz y más cortante que espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones del corazón. Dice este texto y Hebreos 4:12. Tercer punto. Cada miembro de la iglesia se convierte en una flecha bien pulida, con capacidad de penetración para dar en el blanco cuyo arquero es solo Dios. Y la flecha es guardada en lugar seguro, como es su aljaba, como dice el versículo 2. Jesús fue la flecha y dio en el blanco. Nosotros ahora somos su flecha. Somos flechas bien pulidas con capacidad de penetración. Donde el blanco, como vamos a indicar después, es el lugar donde Dios nos ha puesto. 4. La capacidad de penetración de la flecha está en su punta, usted sabe. Y la única manera de penetrar es por medio de la integridad. Oh Dios mío, que Dios nos permite entender esto. Cada creyente de la iglesia de Cristo, flecha bien pulida con capacidad de penetrar en el blanco, en el sitio donde Dios le ha puesto, con integridad. 5. Cuando llega la flecha al blanco y penetra en él y cumple el propósito, se convierte en una buena herramienta en las manos de Dios, que es el arquero. Así el siervo, con una integridad intachable, se convierte en una persona que glorifica a Dios con lo que hace, como dice el versículo 3. Mi vida en integridad, invirtiendo como una inversión rentable, me convierto en una persona que glorifico a Dios con lo que hago, como dice el versículo 3. 6. Pero el siervo puede ver que su trabajo no da resultados en el tiempo esperado y varias veces protesta, pero da gloria a Dios con lo que hace, al saber que la justicia y la recompensa del siervo están en las manos de Dios eterno. Versículo 4. ¿Qué vamos a hacer en el tiempo actual? ¿Resolver los problemas del mundo? No lo vamos a poder hacer, si somos sinceros. Pero en nuestro lugar donde estamos, sí. En el lugar donde estamos, sí. Debemos aplicar la justicia a ellos. Recuerda lo que dice Miqueas. ¿Qué es lo que Él nos pide? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de los ojos de Dios. 7. El rol profético de la iglesia tiene como propósito que la comunidad se vuelva a Dios. Y cuando eso ocurre, la iglesia, al cumplir su rol profético, es digno de honra ante sus ojos. El versículo 5 dice así. Entonces, ¿cómo vamos nosotros como iglesia del Dios viviente a ser columna y fundamento de la verdad? Cuando cumplimos nuestro rol profético, quiero mirarle a sus ojos, querido amigo de la iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, querida amiga, cuando cumplimos nuestro rol profético en el lugar donde nosotros estamos, seremos dignos de honra ante los ojos de Dios. Frente a estos dos principios de Isaías 40 e Isaías 49, podremos concluir en lo siguiente. 1. Es tiempo de consolar a la nación ecuatoriana. Y la mejor manera de hacerlo es mostrando una vida de integridad. Noten lo diferente. Yo puedo decir, querido Ecuador, en el nombre de Dios, les envío el consuelo de parte de Él. Facilito, ¿verdad? Versus a que en mi entorno, en donde yo me encuentre, yo pueda consolar a la gente con la misma consolación que como yo fui consolado, con una vida de integridad.
en todo lo que hago. Eso es una inversión rentable. 2, tengo que modelar como un buen ciudadano, con un estilo de vida que pueda llevar el río de Dios a cada persona que está perdida. ¿Dónde? A mi alrededor, donde yo me encuentro, en mi trinchera, en el sitio donde Dios me ha puesto. 3, demostrar que en mi lugar de trabajo, en mi familia, que la vida de integridad es una inversión con buena rentabilidad que va a beneficiar a mi familia y a todas las personas que están vinculadas en mi acción cotidiana. 5, la construcción de una nueva sociedad se hace enderezando todo lo que está torcido a mi alrededor y relacionándome con esas personas con gentileza y ternura. Recuerden cómo enderezo lo que está torcido, como una integridad personal que es aplicada en el lugar donde yo estoy. Así enderezo lo torcido y veremos más adelante cómo hacerlo. 5, la gloria de Dios será visible por una persona que vive con integridad. Porque solo el vivir en integridad, se es portador de la gloria de Dios. Se es portador de la gloria de Dios. La vida de integridad le permite a la persona ser portador de la gloria de Dios. 6, la función profética es posible realizarla cuando es por llamado, cuando hay la convicción de parte de Él de que somos una sociedad diferente, distinta, para levantar los nuevos cimientos de la sociedad. Yo tengo que arrancar, yo tengo que destruir todo lo que huele a corrupción. ¿Dónde? En mi lugar de trabajo. Todo lo que huele a corrupción, tengo que destruir, tengo que arrancar en mi lugar de trabajo. Eso tengo que hacer. Tengo que arruinar, tengo que derribar a los gigantes que están destruyendo nuestra comunidad, que hemos hablado tantas veces. Al gigante de la ignorancia, en mi lugar donde Dios me ha puesto. Al gigante de la corrupción, en el lugar donde Dios me ha puesto. Al gigante de la pobreza, en el sitio donde yo trabajo de manera cotidiana. Al gigante de la enfermedad. Al gigante de un liderazgo cauticista. 7, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir fortalezas y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Jesucristo, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Dios ha puesto en nuestra boca su palabra. Segunda de Corintios 10:4 también lo menciona así. 8, Iglesia Alianza, somos flechas bien pulidas, con capacidad de penetrar, formados bajo el crisol de la iluminación del Espíritu Santo, cuyo arquero es nuestro Dios y cuyo blanco, ¿cuál? El lugar donde estamos, el lugar donde Dios nos ha puesto. Ahí es nuestro blanco, porque Dios nos ha puesto ahí. Ahí debemos cumplir nosotros nuestra responsabilidad, de acuerdo al propósito de Dios. 9, solo al hacerlo de esta manera, Dios será glorificado en las tareas cotidianas que estamos haciendo. Y la gente lo va a ver y va a alabar a Dios por el estilo de vida que nosotros tengamos. 10, seremos entonces siervos dignos de honra, sabiendo que Dios es nuestra única fortaleza. Dios nos permite entender esto, mis hermanos queridos. Entremos en un momento de oración, ¿sí? Entremos en un momento de oración. Y oremos por las necesidades que la Iglesia Nacional ha estado pidiendo. Señor, nos has hablado por medio de tu palabra. Gracias, Jesús, por abrir el camino para la salvación. Y tenemos hoy vida eterna en ti. Y tenemos al Espíritu Santo.
Gracias porque tú, oh Dios, a través de Jesucristo, mostraste el gran camino para que puedan ver la gloria tuya. Tú, Jesús, mostraste que no tienes huecos, porque fuiste una persona íntegra, que no viviste con colinas, con montañas, sino fuiste humilde y sencillo, que enderezaste todo lo que estaba torcido en el tiempo de tu ministerio, que tuviste un corazón tierno y delicado para hablar con amor a toda la gente. Hoy te pedimos, Señor, que nos permitas ser como tú en el tiempo en que estamos viviendo ahora, y que a través de la integridad, como una inversión rentable, podemos mostrar que somos portadores de tu gloria. Y en ese deseo, siendo portadores de tu gloria, oramos por el pastor Víctor Carrera de la Alianza de San Borondón, que se encuentra delicado de salud. Toca su cuerpo, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Por los jóvenes y adolescentes de nuestra nación, que lamentablemente se refugian en drogas, en el alcohol, y buscan escapar a la realidad. Forman bandas delincuenciales y causan problemas en sus hogares. Señor, ayúdanos a tener hogares estables, donde el hombre y la mujer puedan convertirse en agentes de desarrollo, siendo íntegros. Y al tener una vida de integridad, inviertan con una inversión que sea rentable, y esto será hogares buenos para la gloria de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, oramos para que en las ciudades de nuestro país, todos los grupos sicariatos sean destruidos en el nombre de Jesús. Destrúyelos, Señor. Saca la luz, saca la luz. Que no haya más violencia, matanza, por estos casos de sicariatos que se ha estado escuchando en el país. Te ruego en el nombre de Jesús. Pero también oramos de manera especial por todos los misioneros transculturales de la Alianza Cristiana Misionera. Están próximos a salir al campo. Que Dios les fortalezca, les proteja, les sustente en todo lo que sea necesario para que hagan su labor de extender el reino de los cielos en los lugares donde tú les vas a enviar. Abrázales a cada uno de ellos. Te lo ruego. Háblales con cariño. Consuéleles y dales la fortaleza para que cumplan su tarea. Oramos por todos los profesionales de la salud que laboran en los diversos centros médicos. Estamos viviendo, es verdad, una crisis de salud y se están colapsando los sistemas de salud. Dios mío, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a ser responsables y permítanos, oh Dios, que en estas semanas que vamos a ver cómo convertir la integridad en una inversión rentable, te pedimos que tú utilices este medio, Señor, de la Alianza Cristiana Misionera, de estas reuniones de oración, para incendiar en el buen sentido de la palabra, con el fuego de tu Espíritu Santo, a toda la nación. Desciende fuego, Espíritu Santo, sobre la nación ecuatoriana. Te lo rogamos con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.